periodo de retorno y los riesgos de falla, lo que nosotros hacemos es establecer la probabilidad de ocurrencia de eventos aplicando básicamente estadística, ¿no? Entonces, para eso aplicamos la distribución binomial, y aplicando la distribución binomial tenemos que la probabilidad de un evento tiene que ver con un cálculo probabilístico donde vamos identificando que n es el periodo, n es el periodo de diseño o periodo de vida útil de un elemento, k sería el número de ocurrencias que esperaríamos se produzca dentro del periodo de retorno que estamos analizando, ¿no es cierto? El valor de P es el inverso del periodo de retorno, vale decir que, si mi periodo de retorno es de 100 años, P va a ser 1 sobre 100, ¿no? O sea, 1 sobre T, como tenemos en esta relación. K, ya dijimos, las ocurrencias, y N, el periodo de retorno, el periodo de vida útil o el periodo en el que se desea calcular la ocurrencia de un evento. Vamos a definir el riesgo de falla durante la vida útil, N, con esta relación, donde el riesgo de falla es igual a 1 menos P elevado a la N, es decir, P, 1 sobre T, N tiempo de vida útil, ¿cierto? Y 1 menos P, la probabilidad de no ocurrencia. Si la probabilidad de ocurrencia es P, obviamente el complemento A1 es la probabilidad de no ocurrencia. Bien, a ver, ¿en qué consiste este cálculo que estamos proponiendo? Por ejemplo, vamos a asignar valores. Voy a decir, para un periodo de retorno de 100 años, considerando una alcantarilla, digo, mi periodo de vida útil de 25 años, la probabilidad de que en 25 años ocurra una vez la lluvia de 100 años, ¿cuánto es? Calculen, muchachos. Yo les voy a acompañar aquí. $25 en 1 es el combinatorio, ¿no? Espero que hayan reconocido aquí que este es el combinatorio de N en K. Entonces, este es el número combinatorio de 25 tomados en 1. ¿Cuánto sería? 19,6. A mí me salió, ingeniero. 19,6, ¿no? O 0,20 si queremos redondearlo. 0,1960. Tendría que haberte dado así, ¿no? Sí, ingeniero, sí. Lo estaba multiplicando por 100. Por 100, ya. Que suceda exactamente 2 veces, ¿qué quiere decir? Quiere decir exactamente 2 veces, ¿cuánto sería?
0.05. Tendría... No, ahora has hecho mal, ¿no? Tendría que haber dado 0.02. A ver, recalculen. Cero coma 024. 0,024, sí, correcto. Bien, a ver, ¿qué quiere decir eso? De que en 25 años tenga yo un evento de 100 años, la probabilidad es alta. O sea, 0,20 es alto, ¿no? 20%. Es elevado. De que además, en vez de una me caiga 2 veces, es 2%. Entonces ya reduce, ¿no? El tercer caso, que yo tenga exactamente 3 veces, ¿cuánto me va a dar? 0,01. Se vale decir esto por 100, es 0.1% de probabilidad. Entonces, muy poco probable que yo tenga este evento que en 25 años yo tenga 3 picos muy próximos de este tipo de lluvias, ¿no? Por lo tanto, yo me quedo con esto. ¿Y cómo calcularía el caso de que sea al menos una vez? ¿Cómo calculan? ¿Cómo calculan esa probabilidad, jóvenes? Ingeniero, podría ser que es 1 menos la probabilidad de exactamente una vez. 1 menos la probabilidad de ¿cuánto? Exactamente una vez. 1 menos exactamente una vez. ¿Y por qué sería así? A ver. Yo estoy pensando, ingeniero, que estemos calculando al menos una vez. Entonces, exactamente. Pues, necesitamos del 100% de probabilidades. Hemos calculado exactamente qué va a pasar una vez, pero entonces el resto de porcentajes sería lo que no pasaría. Eso estoy llegando a pensar, ingeniero. A ver, tal vez podría ser que no ocurra nunca. ¿Cómo sería la probabilidad? Sería P 25, el combinatorio de 25 en 0, 1 sobre 100 sería a la 0, por 1 menos 1 sobre 100 a la 25. Esto sería la probabilidad de que nunca suceda. ¿Cuánto sería eso? $0.78. 0,78. 78.
0,78. Esta es la probabilidad de que no va a suceder nunca. Entonces, si 1 es la probabilidad de ocurrencia, 0,78 sería lo que no va a ocurrir nunca, y X sería la probabilidad de que ocurra al menos una vez. Entonces, está más o menos cerca nuestro compañero, pero lo que en realidad nosotros tendríamos que tener es 1 menos la probabilidad de que no ocurra nunca. Entonces sería 1 menos 0,78 y al menos una vez nuestra probabilidad sería 0,22 o si quieren 22% de probabilidad. O sea, esta probabilidad de que ocurra al menos una vez es siempre superior a la probabilidad de que ocurra exactamente una vez. Porque al final, este 0,22 va a ser la suma de todos los elementos, ¿no? Desde 1, 2, 3 hasta 25. Y todo eso me va a dar este valor, de que ocurra al menos una vez. Porque la probabilidad de que ocurra una vez, ¿cuánto es? Es 0,20. Que ocurra 2 veces, ya quiere decir es al menos una, ¿no? Son 2. No es una, sino 2. Al menos una más 2 sería 3, al menos una más 3, hasta al menos una más 24 sería 25. Entonces, para calcular la ocurrencia de que al menos una vez calculo la condición de que no ocurra nunca y el complemento es mi probabilidad de ocurrencia de este evento. ¿Cómo estamos? ¿Estamos claros? Repetiremos el ejercicio. Esta vez yo voy a diseñar un elemento de 50 años. Perdón, para un periodo de retorno de 50 años. También una alcantarilla, en este caso para camino, ¿no? Periodo de vida útil 20 años. Que me ocurre exactamente una vez, ¿cuánto sería? $0,31. 0,31, que me ocurre exactamente 2 veces. $0,08. Gracias. A ver, una dama para exactamente 3 veces y otra dama para al menos una vez. Ya, y para al menos una vez. Ya lo dijimos, ¿no? Sería 1 menos la probabilidad de 0, vale decir 1 menos la probabilidad del combinatorio 25 en 0, 1 sobre 50 a la 0 por 1 menos 1 sobre 50 a la 25. ¿Cuánto sería? Ese sería el P de 0, ¿no? O el 1 menos P de 0. Ya, entonces sería 0,40, ¿sí? Ok, entonces a ver, ahora analicemos los dos resultados. Una lluvia de 100 años, al menos una vez, tiene una probabilidad de 22% en los 25 años de vida útil de mi obra.
Una lluvia de 50 años tiene la probabilidad de 40%. Fíjense cómo ya se ha incrementado. ¿Y qué pasa si yo considero periodo de retorno de 20 años y mi periodo de vida útil igual sigue siendo 25 años? Exactamente una vez, ¿cuánto me sale? 36%. Exactamente 2 veces, 23%. Exactamente 3 veces, 10%. Fíjense cómo se ha incrementado porque mi tipo de lluvia es menor, ¿no? Es de un periodo de retorno menor. ¿Cuánto sería en este caso que ocurra al menos una vez una lluvia de 20 años en 25 años de vida útil? Igual sería 1 menos el combinatorio de 25 en 0, 1 sobre 20 a la 0, por 1 menos 1 sobre 20 a la 25. ¿Cuánto sería esto? 0,72. 0,72. Vale decir, mi probabilidad es del 72%. Claro, es una probabilidad altísima y es lo normal. Es lo normal que en 25 años yo tenga una lluvia de 20 años, ¿no? Ahora, si ustedes revisan los periodos de retorno que me propone ABC, pues esos periodos de vida útil, digamos, asociadas a los periodos de retorno, claro, una alcantarilla en camino tiene un periodo de retorno de 25 años, ¿no? Entonces, para nosotros los periodos de retorno más sobresalientes son de 50 años para arriba. En Cuneta, por ejemplo, fíjense, tengo 10 y 5 años, dependiendo si es carretera o si es camino, y a la verificación voy a tener 25 o 10 años, ¿no? Dependiendo. Y en función de esto también tengo mi variación de porcentajes de falla. Una vez que analizamos esto, ya podemos entender mejor esto de los porcentajes de falla, ¿no es cierto? De riesgo de falla. Entonces, yo aplico periodos de retorno menores y vida útil también menores, y estoy dispuesto a asumir riesgos más elevados, tanto en diseño como en verificación. Fíjense, 65% de que me colapse mi cuneta de carretera, voy a correr 65% de riesgo. Sí, también, porque esto no me va a asociar necesariamente un riesgo a la vida, ¿no? Una alcantarilla en carretera, una alcantarilla pequeña igualmente, normalmente no me va a representar mayor riesgo, por eso asumo un riesgo de 64 años. En cambio, una alcantarilla grande ya voy a asumir un riesgo menor, ¿no es cierto?, de 40 años, que aún así resulta relativamente grande. Y un puente, fíjense, un puente, pues ya voy a reducir mi riesgo de falla a un 22%, ¿no? Y esto ya implica, digamos, un riesgo importante. Sin embargo, fíjense, los periodos de retorno de diseño para puentes son relativamente grandes, ¿no? 200 años. Antiguamente nosotros trabajábamos los puentes con 100 años de periodo de retorno, con verificación a 150, para todos indistintamente, carreteras o caminos, ¿no? Sin embargo, se ha visto que la frecuencia de los eventos se ha ido volviendo cada vez más recurrente, y ya el criterio de diseño es aplicar periodos de retorno mayores, ¿no? Ahora, como está de moda el famoso cambio climático, pues esto está sufriendo también otro remesón, ¿no? Es decir, ¿cómo es que voy a modificar mis periodos de retorno de diseño? Fíjense, el cambio climático en muchos lugares ocasiona incremento en la precipitación, y en otros incremento más bien en la falta de lluvias, ¿no? En la reducción de lluvias. Por lo tanto, ya el cálculo hidrológico tiene que considerar esta variable adicionalmente. No vamos a complicar nuestro estudio
en esta materia con ese elemento, pero sí se los menciono porque cuando les toque ya estudiar para una obra específica en su campo profesional propiamente, van a tener que considerarlo, ¿no? Bueno, digamos, el tema de el cambio climático, pues no sabemos al final cómo se va a comportar en los próximos años si es que la humanidad no toma en cuenta algunas variaciones que son relativamente importantes. Bien. Hola, ¿me están escuchando? Sí, Allá. Lo que pasa es que el otro día se había cortado mi clase por algún motivo y me llamaron a mi teléfono y como yo estaba dando clases, como ahora, digamos, no contesté y había sido un alumno para decirme que se ha cortado su internet. Y yo estaba hablando como lorito y no me percataba que no estaban escuchando. No sé si era con ustedes o era con el otro grupo de carreteras. Sí. ¿Alguna pregunta? Esta parte es muy importante, chicos, porque de esto se desprende todo lo que van a hacer en materia de drenaje de carreteras. Este cuadrito pareciera que es un cuadrito inofensivo, pero es, digamos, el principio de todo lo que hacemos luego en el cálculo hidráulico. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien. Ya hemos hecho el cálculo estadístico de los niveles de riesgo y con eso nosotros entendemos mejor este cuadro, ¿es cierto? Y a partir de esto entramos al análisis de la información hidrológica. Bien, acá no nos vamos a detener, pero sí lo vamos a enunciar porque sí es importante. Ustedes ya lo han visto y han hecho un proyecto, inclusive, han hecho un proyecto, ¿no? En hidrología, pregunto. Hola. Vamos a preguntar. Señorita Cristina Anaguaya. Señorita Cristina Anaguaya. ¿Qué fue? ¿No está? Sí, no, estoy aquí, ingeniero. Ya, responda a mi pregunta, señorita. Ingeniero, ¿me puede volver a repetir? No he escuchado bien. No, lo siento, quiere decir que usted no Mi está internet atenta. está un poquito inestable, he estado entrando y saliendo. No le creo. A ver, Burgoa, responda a mi pregunta. Inge, respecto, es que yo no he tomado regularmente, lo he adelantado en un intensivo, y en ese intensivo sí hicimos un proyecto de hidrología, pero era más que todo para de un plano topográfico hacer las isoyetas. Hemos graficado las isoyetas. Ya, a ver, alguien que haya hecho el curso regular con el doctor Salas. Brian. Igual Inge lo tomé en intensivo. Groyel Calcina. Igual Inge. Groyel Calcina. Igual ingeniero, Debo. Tampoco el Groyel. Alexander Calle. Tampoco el Alex. John Calizaya. Ingeniero, igual en intensivo he tomado hidrología. Camila Calcina. Carlos Chura.
Carlos Chura, otro que no está en la clase. Oscar Condori. Ingeniero, yo igual también intensivos. Cristian Cruz Prado. Ingeniero, ¿me escucha? Mismo caso, ingeniero, intensivo también. Ramiro Cuentas. De la misma manera, ingeniero, en intensivo. El intensivo, ¿quién da el curso? ¿Con quién ha tomado, Ramiro? Con el ingeniero Cabrera. Ingeniero Cabrera. ¿Cuál Cabrera? ¿El veniano? ¿Lucho Cabrera? Eso no pudiera precisar el ingeniero. ¿Joven o ya mayor? Es que hay un ingeniero Cabrera que es un ingeniero veniano que es bastante mayor, digamos. Joel Gutiérrez. Ingeniero, buenas noches. ¿Me puede escuchar? ¿Perdón? ¿Me puede escuchar, ingeniero? Sí. Ingeniero, yo he tomado, bueno, he cursado el curso regular y a lo que yo he avanzado en este momento, no hemos hecho ningún tipo de proyecto. También he tomado y no, a lo que yo creo no se hace ningún tipo de proyecto. Pero han llevado la parte de cálculo de curvas IDF. Sí, hemos llevado. Perfecto. Carlos Adrián Hinojosa. Igualmente, ingeniero, tomé en el curso intensivo. ¿Y en el curso intensivo calcularon curvas IDF? Tuvimos prácticas respecto a eso, pero no del proyecto en sí, ingeniero. Ya digamos no proyecto, pero sí hicieron práctica, ejercicios, ¿no? De cálculo de curvas IDF. Sí, prácticas. Ya, Jacqueline Vanessa. Ingeniero, yo pasé Jacqueline normal Vanessa. regular. ¿Me escucha, ingeniero? Juanca Paredes. ¿Me escucha, ingeniero? Bueno. ¿Me escucha? Kevin Humérez. Presente, ingeniero. ¿Tú has hecho ejercicios de curvas IDF? Yo tomé el curso regular, una práctica hicimos con el auxiliar, pero ya, pero llevaron entonces. Solo un ejercicio. Gastón Laura. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, adelante. Sí, llevé en el regular, ingeniero. Hicimos, bueno, era JTP, con el auxiliar hicimos las curvas IDF con datos reales del CENAMI. Con datos del CENAMI, de precipitación. Milímetros. En 24 horas. Precipitación diaria. Sí, ingeniero. Diaria acumulada, ya. Eric Leaños. Yo llevé en intensivo, ingeniero, y sí, igual hicimos prácticas. Muy bien. Walter Alfonso Luna. Ingeniero, yo hice la práctica, pero en intensivo lo tomé también. Pero han hecho las prácticas. Bueno, ya, lo que a mí me interesaba era fundamentalmente que ustedes tengan... Ingeniero, una cosita más. Sí. Una compañera le estaba hablando en el chat, por si acaso. No, yo la escuchaba, no sé si más. He leído. Gracias. A ver, entonces, ustedes como... hice esa pausa para precisamente verificar cómo andamos con el conocimiento básico, ¿no? Con relación a esta parte de la hidrología. Entonces, entiendo que han trabajado ya sea en el intensivo como en el curso regular el manejo de las lluvias. Entonces, ¿cómo trabajamos? Se hace una recopilación de información de lluvias. Esto obtenemos nosotros del CENAMI, como se escribe, Servicio Nacional de Hidrología e Hidrología. ¿Cómo es? Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Así es, ¿no? CENAMI. Ya, entonces obtenemos del CENAMI esta información, hacemos la verificación a través de métodos estadísticos, evaluamos la variabilidad de las lluvias en el área del proyecto, evaluamos la frecuencia de lluvias máximas anuales horarias menores a 24 horas
y deducción de la ecuación de lluvia máxima. Perdón, voy a tomar esta llamada porque la verdad está muy recurrente. Hola. Muy bien. Entonces, estamos en que hacemos la deducción de la ecuación de lluvia máxima, que es el ejercicio que han realizado, y se diseñan las curvas IDF, intensidad, duración y frecuencia, que son las curvas que dijimos, familias de curvas, cada curva para un determinado periodo de retorno, ¿no es cierto? Desde el periodo de retorno más bajo hasta los periodos de retorno de mayor frecuencia, digamos, de 5, 10, 25, 100, 50, etc. Bien. ¿Y cómo definimos las curvas IDF? Hay dos caminos, ¿no es cierto? A partir de datos pluviográficos, donde se necesita un aparato especial, que es propiamente el pluviógrafo, ¿cierto? El pluviógrafo es un equipo que registra las precipitaciones diarias y además horarias, donde se puede identificar las intensidades máximas a 1, 2, 3 horas, ¿no? Las horas más lluviosas. Y se ajustan los datos con una función de densidad de probabilidades. En este caso hablamos de la función Gumbel o la log Pearson, ¿no? Y a partir de datos pluviométricos, que es lo que nos ha contado el Gastón, han trabajado con datos de pluviometría y la intensidad acumulada diaria en 24 horas. El CENAMI lo que hace es darnos datos por cada día, cuánto ha llovido el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, ¿no? Y con esta información nosotros definimos cuáles son las lluvias más grandes y aplicamos para esto la fórmula de Gransky o la relación de Bell, ¿no? No sé exactamente con cuál ustedes han aprendido, pero pueden haber trabajado con ambas dos alternativas y normalmente aplicamos a partir de datos pluviométricos. Entonces, en función de esto, hablamos de otro concepto clave que es la duración de la lluvia, ¿no? Entonces, ya dijimos la intensidad, yo ya la voy a medir ¿a partir de dónde? La voy a medir a partir de los datos pluviométricos o pluviográficos. Y la duración de la lluvia igualmente se mide y se estima a partir de esta información estadística. Y normalmente la duración de la lluvia de diseño, vamos a decir que es igual al tiempo de concentración de subsec. Ojo, normalmente, no necesariamente, ¿no? Al cabo de dicho tiempo, la escorrentía alcanza su valor pico al contribuir toda el área aportante al flujo en la salida. ¿Qué quiere decir esto? A ver, aquí nos vamos a apoyar ahora de un esquema. Aquí vamos a poner esto. ¿Qué quiere decir esta primera parte? ¿A qué nos referimos? Al cabo de dicho tiempo, vale decir
alcanzado el tiempo de concentración, la escorrentía alcanza su valor pico al contribuir todo el área aportante al flujo en la salida. A ver, ¿qué pasa? Yo voy a tener aquí mi cuenca, que está definida por la topografía. Tengo el eje de mi carretera aquí. Aquí tengo mi dispositivo de drenaje, que puede ser un puente, puede ser una alcantarilla, cualquier elemento en lo que yo voy a llamar el punto de control. Y tengo aquí mi cuenca, y obviamente estas son las partes altas de la cuenca. Si yo hago un corte aquí, voy a tener seguramente una condición así, ¿no es cierto? Aquí va a estar el punto bajo, acá va a estar mi cota en el punto A, mi cota en el punto B. Entonces una gota de agua que caiga aquí, esta gota va a escurrir y va a llegar aquí. Una gota de agua que caiga aquí va a escurrir y va a llegar ahí. Y acá se me va a ir juntando el agua y va a ir escurriendo. Bien, el tiempo de concentración se refiere a el tiempo que una gota de agua que cae en algún punto de la cuenca tarda en recorrer la distancia más larga. O sea, vamos a suponer, por ejemplo, que mi punto más largo es este o es este. Ya digamos que es este. El punto más largo, mi punto 1, y mi punto de control es el punto 2. Entonces una gota de agua aquí cae aquí y empieza a escurrir. La primera, empezó a llover y esta gota ha llegado aquí. Y hay otras gotas que, como está lloviendo, están cayendo en el camino, ¿no es cierto? Pero obviamente que tardan menos porque están más cerca, ¿no? Sí, aquí sigue lloviendo, pero esta gota ya se está sumando, este ya se ha sumado, esta otra que ha llegado también. Todas estas gotitas se van sumando y esta gota va creciendo, pero sigue siendo la misma gota, con más agua. Entonces acá va creciendo hasta que llegamos a este punto. Entonces, quiero explicar esto. Al cabo de dicho tiempo, la escorrentía alcanza su valor pico al contribuir toda el área aportante al flujo en la salida. Entonces, el momento en que esta gota que nació aquí, que cayó aquí, finalmente llega a este punto, sigue lloviendo, ¿no es cierto? Y a medida que esta gota se ha ido acercando al punto de desfogue, se han ido sumando todas las demás gotas que cayeron en la cuenca. Entonces aquí he llegado al punto máximo. Es decir, en este punto, si yo estoy midiendo la cantidad de agua en función del tiempo, en mi tiempo cero, cuando empezó la lluvia y esta gota empezó a correr, la cantidad de agua empezó a subir. Esto no es lineal, ¿no? Pero lo estamos graficando como si lo fuera. Y va a llegar un momento T sub C en que esta cantidad de agua, que podemos medirla en litros o si quieren en unidad de escurrimiento por tiempo en caudal, digamos el caudal, este caudal, ha llegado a su máximo en este momento en que esta gota llega aquí, vale decir en el tiempo de concentración. Si la lluvia se mantiene con la misma intensidad, vale decir que sigue lloviendo la misma cantidad de lluvia, esto se puede prolongar. Por eso decimos que normalmente puede ser igual, pero no siempre. Y cuando empieza a dejar de llover, puede dejar de llover abruptamente si quieren, y ese momento toda la cuenca deja de aportar y solamente empieza a escurrir el agua que estaba ya concentrada en el cauce. Entonces la descarga empieza a
disminuir. ¿No es cierto? Y esta viene a ser la duración, aquí estaría la duración de mi lluvia. Este sería mi tiempo X, ¿no? Que puede ser mayor al tiempo de concentración. Entonces, en este punto se va a mantener mi cantidad de lluvia. Es decir, en ningún caso esta curva va a seguir creciendo porque hay una capacidad, ¿no? Este es un vaso de recepción. Y mientras la intensidad siga siendo la misma intensidad X, esta curva se va a mantener. Obviamente, si la intensidad sube a una intensidad IX1, probablemente esta curva tenga algún incremento en algún punto, ¿no? ¿Se dan cuenta? O si el IX disminuyera un poco la intensidad, igualmente aquí caería. En este caso, el pico ya se habría producido, ¿no es cierto? Bien, esa aclaración me importaba mucho hacer. Entonces, el periodo de retorno decimos aquí que está íntimamente ligado a la importancia de la obra. Eso ya lo dijimos, ¿no? Y el valor de T se selecciona de acuerdo a estándares de diseño o juicio experto. Aquí están los estándares de diseño. Aquí el manual de la ABC ya me dice qué periodo de retorno voy a aplicar o qué periodo de retorno recomiendo para qué tipo de obra. Y el juicio experto, es decir, yo como ingeniero proyectista diré, oye, un ratito, esta alcantarilla, aquí no llueve gran cosa, ¿no? No va a llover tanto, entonces no voy a usar 100 años, voy a usar 50. ¿Se puede o no se puede? Se puede, ¿no? Dijimos, este es un manual de diseño, no es una norma, aunque casi siempre nos pueden exigir como entidad contratante la ABC que hagamos cumplimiento de lo que recomienda su manual. Obviamente, para nosotros discutirle un manual, tenemos que tener dominio del tema y justificar y decir, a ver, jóvenes, aquí no conviene aplicar un periodo de retorno tan grande porque nunca vamos a tener una lluvia de esta magnitud. Ojo, puede ser al revés. En un proyecto nos pasó en Lipes que no llueve mucho. Entonces nuestro hidrólogo había calculado unos elementos hidráulicos relativamente grandes y el contratante vino y fue al revés. Nos decía el contratante, no, pues jóvenes, aquí no llueve porque esto está tan grande. Nuestro hidrólogo demostró que los elementos calculados pues estaban atendiendo la probabilidad de ocurrencia de una lluvia bajo determinadas condiciones. Y adivinen qué. En Lipes debe llover 4 o 5 días al año, ¿no? Y en esos 4 o 5 días al año puede caerse el cielo. Los que conocen el Salar de Uyuni y en la post-época de lluvias lo han visitado, es una laguna que se va juntando en esas 4, 5, 6, 8 lluvias al año que son muy fuertes y se carga y se queda, como es una cuenca endorreica, el salar se queda ahí con su pelo de agua, ¿no? Bueno, entonces, cuando llovió, cayó una lluvia de esas intensísimas, nos fuimos al sitio a ver nuestras alcantarillas y de verdad que el agua estaba corriendo, quedaba contento. Y no faltaba mucho para llegar a cubrir el bordo libre, digamos, o sea, para alcanzar el nivel de bordo libre. Suponemos que tal vez en una lluvia un poquito más grande, ese bordo libre estaría cubierto, ¿no? Entonces, ese 20 y tantos o 40 y tantos %, que ya no lo recuerdo de memoria, que había calculado nuestro hidrólogo, se estaba cumpliendo. Ahí si hacíamos caso de la recomendación de usar un elemento de menor dimensión, probablemente hubiéramos tenido un problema serio, ¿no? Un problema serio. Hubiéramos tenido rebalse de agua. Y de hecho lo tuvimos. Aquí se los voy a contar, que no salga de esta sala.
nos pasa otra obra donde, voy a dibujar aquí, teníamos una intersección. Voy a dibujar aquí, era un ferrocarril. Teníamos una vía que, digamos, venía de este a oeste. Y nosotros empalmábamos con una vía aquí en esta estación. Se los hago para simplificar. Y obviamente, como tenía que ser bidireccional, nosotros calculamos otra vía aquí, de tal manera que el tren pueda venir hacia este lado o pueda venir hacia este lado. Estábamos diseñando esta ruta. Como es plano, ustedes saben que las pendientes en trenes son bajísimas, del orden del 0%. Esta era una estación, se había proyectado una estación aquí, para cambio, intercambio de carriles, depósito temporal de vagones, etc. Y aquí se habían proyectado dos alcantarillas. Aquí se habrían proyectado dos alcantarillas, porque el agua venía más o menos en este sentido. Esta era la pendiente natural del terreno. Y hubo una sugerencia, o prácticamente una imposición para eliminar esta alcantarilla, por la idea de que llueve poco. Entonces, ¿qué sucedió? Una de esas noches cayó un diluvio, y como esta alcantarilla estaba solita trabajando, ya no estaba con su alma gemela, esto se juntó, el agua. El agua que había escurrido normalmente, y aquí se juntó, y esta no abastecía el paso sola. Escurría así, pero aquí se había embalsado. Entonces, si yo hago una sección transversal aquí, lo que yo tenía era nuestra plataforma nueva, y acá estaba la plataforma antigua. ¿Cuál era el problema de todos estos terraplenes? Toda la zona tenía mucha arena. Todos los terraplenes fueron construidos con material areno-gravoso y en algunos casos solo arena. Y si bien en esta vía nueva habíamos puesto arena y grava, en esta antigua, que no sabemos de cuánto data, porque la ruta es muy antigua, era solo arena. Entonces aquí le entró el agua, quedó embalsada, y como esto era arena, el agua empezó a filtrar por la arena, obviamente que es una esponja, y esta vía sí estaba habilitada para el paso del tren. Y su balasto bien bonito, su durmiente, todo. Llegó el tren y empezó a transitar aquí, pasó un vagón, 2 vagones, 3 vagones, y como saben ustedes, el peso empezó a amasar, y como amasó la arena, rompió la estabilidad de este terraplén, y el agua que estaba embalsada aquí, más la presión, las subpresiones en la infiltración, hizo que todo esto se licuase. El terraplén apareció aquí botado, los rieles botados y obviamente el ferrocarril volcado. Fue una sorpresa muy grata cuando a las 6 de la mañana nos llaman y nos dicen hay que ir a auxiliar, bla, 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 bla. Ok, perfecto. Evaluadas las condiciones y la situación, pues el problema fue este, ¿no? Se anuló esta alcantarilla cuando no se debía anular. En caso de que esta alcantarilla habría trabajado, este embalse no se habría producido bajo ninguna circunstancia. Y se produjo. Aquí obviamente hubo un costo muy fuerte, cobro de la vía, de la administradora de la vía, a la constructora por haber ejecutado esta obra y haber dañado una vía que, según decían, en muchos años no había tenido ningún colapso, ¿no? En fin, entonces vean ustedes lo importante que es analizar el drenaje.
Cuando hablamos del tiempo de concentración, entonces, fíjense, es muy importante que consideremos las condiciones del escurrimiento, ¿no? Aquí hemos dibujado esquemáticamente, pero aquí nos interesa la longitud que tiene que recorrer la gota de agua, nos interesa en qué pendiente, cuál es la pendiente sobre la cual va a escurrir esta gota de agua. ¿Qué tipo de suelo tenemos aquí? ¿Cómo se va a comportar el suelo? En fin, todos estos elementos que configuran una cuenca, pues forman parte de la evaluación del tiempo de concentración. Y para ello se han hecho mediciones empíricas y varios investigadores han deducido fórmulas empíricas de las cuales en todo diseño cálculo hidrológico, el especialista asume alguna de estas relaciones, ¿no es cierto? Y en función de eso determina el tiempo de concentración. Una de las más comúnmente aplicadas, que la han debido ver obviamente con detalle en hidrología, es la fórmula de Kirchhoff, ¿no? Entonces, Kirchhoff, ¿qué nos dice? Nos dice que el tiempo de concentración tiene que ver fundamentalmente con la longitud del cauce principal, es decir, el talweg, ¿no es cierto? Lo que dibujamos en la cuenca y dijimos, aquí está mi punto de control, ¿y cuánto recorre esta gota? Esto es L. Y le interesa la pendiente principal del cauce, es decir, si yo dibujo un perfil aquí, tendría que tener mi cota en este punto, cota 1, cota 2, tendría que tener L, entonces S tendría que ser mi cota 2 menos cota 1 dividido entre L, listo, en metro a metro, no en tanto por ciento ni nada, metro a metro. Y L medido en metros. Entonces yo calculo el tiempo de concentración que me va a dar esta fórmula, ¿en qué unidades? En minutos. Las normas españoles igualmente nos dan una relación, ¿no es cierto?, del tiempo de concentración, igualmente tienen que ver con la longitud L, tienen que ver con la pendiente S, ¿no es cierto?, con la diferencia que L en las normas españolas me dice medida en kilómetros y S medida en metro a metro. Y el Manual de Carreteras de California y Obras Públicas, igualmente me define una fórmula, un tiempo de concentración, una longitud medida en kilómetros y el desnivel de la cuenca medido en metros. A ver, vamos a hacer un ejercicio aquí un poquito rapidito. Vamos a darnos valores, digamos, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, que L para nosotros es, imaginémonos una cuenca relativamente grande, bueno, no tan grande, una cuenca pequeña, digamos L 1225 metros. Digamos la pendiente S que nos dé 2%, que no sea muy grande, 1.8%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a correr 1.8 metros cada 100, ¿no? Esto sería en metro a metro. Y con eso ya tengo. ¿Qué me faltaría definir? Por ejemplo, si quiero calcular por normas españolas, por Kirchhoff, si quiero aplicar la fórmula del Manual de Carreteras de California, me interesaría calcular H. Entonces, ¿cuánto sería H? A ver, calcúlenmelo, H en metros para esa condición. A ver, los alumnos que estaban dormidos hace rato. Bueno.
a llamarlos de nuevo. A ver. Vamos a empezar de abajo para arriba. Jacqueline Vanessa Huanca. ¿Está en clase? Inge, ¿me escucha? Otra vez no está en clase la señorita Jacqueline Vanessa. ¿O me va a decir que no lo estoy escuchando? Bueno, a ver, otro. Carlos Enrique Chura Centeno. ¿Y ahora sí me escuchan? ¿Dice? Tampoco. Alexander Calle Chambi. Alex Calle, ¿estás? No estás. Ingeniero. Sí, ¿quién está? Le está dando, o sea, yo les escucho a mis compañeros, pero creo que su volumen está bajo, ingeniero, y que no los escuche. ¿Y me escucha? A ver, Alexander Joel Calle Chambi, ¿puede hablar? Sí, ingeniero. Ok, algo anda mal con el micrófono o no sé qué pasa. A ver, Alexander, calcúlemelo H. ¿Cuánto sale? Carlos Enrique Chura Centeno, ¿cuánto sale H? Inge, ¿me logra escuchar? Inge. ¿Cuánto sale H? Pues, chicos. ¿Alguien calculó? 22.05. 22.05. A ver, ¿cómo es calculado? Hay el ángulo por la pendiente y en ahí el seno. En sí es el desnivel. Pendiente. Creo que te estás complicando mucho. A ver, si yo tengo la pendiente que es un 8. Multiplicarlo por la longitud. Listo. ¿Y cuánto me da? 22.05. 22.05. A ver, sería punto A. Creo que lo calculamos al punto 0.18, ¿no es cierto? Multiplicado por 1225, 22.05. Gracias. Estamos bien, yo había calculado otra cosa. 22.05. Bien, entonces, ahora calculemos cuánto me da según Kirpich. Según Kirpich, yo tendría que mi tiempo de concentración es igual a 0.0078, que multiplica a 3.28 por 1225 metros, ¿no es cierto? Dividido entre S a la 1/2, vale decir, la raíz cuadrada de metro a metro, de 0.018. Todo esto elevado a la 0.77. ¿Cuánto me da? Por normas españolas, tendría que ser 0.3 por L. ¿Cuánto es L? L para nosotros es en kilómetros ahora, ¿no? L en kilómetros es 1.225 dividido entre la pendiente, que sería, la pendiente también de metro a metro, sería 0.018 a la 0.25, todo elevado a la 0.76. Igual, ¿cuánto? Y por California, el tiempo de concentración, fíjense en este caso en horas, en este otro caso en horas, cuidado con ese detalle, ¿no? En horas tendría que es 0.95,
que multiplica a L al cubo. L al cubo en kilómetros sería 1.225 al cubo. Va. Al cubo dividido entre H hemos dicho que es 22.05 y todo elevado a la 0.385. Bien, ¿cuánto sería? A ver, vamos a ir de arriba para abajo, los que estaban durmiendo. Señorita Cristina Anaguaya, ¿cuánto le da el primer valor por Kirpich? Groyel Calcina. Ingeniero, ¿me escucha? ¿Habló señorita Anaguaya? Sí, 21.79. Bueno, Ya. 21.79, aunque uno de los compañeros dije 21.82, pero bueno, va. A ver, ¿quién más va a aportar? Acá tendríamos 21.82. 21.82 minutos. 21.82. Ya, por la norma española, ¿cuánto es? 0,75. Más fuerte, perdón. 0,75. 0,75 horas. ¿Está verificado eso? Sí, ingeniero, me salió lo mismo. 0,75. Y por el manual de carreteras de California, 0,37. 0,37 horas. En minutos, ¿cuánto sería? 21 minutos. 22:02, ¿no? Minutos. Las normas españolas sería mucho más, sería. Bueno, he hecho algo indebido. 45 minutos. Entonces, fíjense, cuando nosotros vamos a hacer un diseño de drenaje de carreteras y vamos a evaluar el tiempo de concentración, normalmente voy a trabajar y debo calcular considerando estas fórmulas empíricas, ¿no? Es bien difícil que nosotros podamos definir de otra manera. Por observación también podríamos hacerlo, pero no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo y tenemos que apoyarnos de trabajos anteriores. Entonces, el manual de ABC nos propone estas fórmulas, entre otras, son más. He seleccionado estas tres simplemente con un afán académico, donde calculamos el tiempo de concentración en regiones con pendientes, ¿no? Aquí hemos tomado una pendiente media, digamos, media baja de 2%. Cambiaremos la pendiente y pongamos una pendiente ya no de 2%, sino pongámosle una pendiente un poco más fuerte, digamos de 10%. Aquí en lugar de ese 10%, un 8 deberíamos ponerle 10 cada 100. Y calcúlenmelo, todo se va a mantener, lo único que va a variar es esto, ¿no ve? Esto se va a volver, se va a volver 10%, la altura H va a ser 122,5, ¿no? Porque va a haber que multiplicar 0,1 por 2,25. Ahora veremos con estos datos. Veremos con estos datos, vale decir, con 10 en 100 y con 125, reemplazando donde corresponde, vale decir, en este elemento, luego acá. Y calcúlenmelo cuánto nos sale.
Es decir, de 2% estamos considerando, o de 1.8% ahora una pendiente más fuerte, ¿no? Ya tipo torrentera, ¿no? Tipo torrentera. En La Paz, ¿cuánto será la pendiente del Choqueyapu entre, hablemos, la avenida Montes hacia el Mercado Camacho, digamos? ¿Cuánto será, no? ¿Se les ha ocurrido medir o han medido con algún profesor? ¿Han hecho algún ejercicio parecido? Debe ser por ahí. Ya, calculen con eso, porfa. Vamos a sacar algunas conclusiones interesantes. Mientras tanto, yo voy a estar viendo una cosa que llama la curiosidad, pues. ¿Quién tiene ya? ¿Quién es el capo? O la caperuza que nos ha resuelto el problema. A ver, yo quiero venir aquí. Quiero mar azul. ¿Alguien ha calculado? Ya, el primero es 11.28 minutos, ¿sí? A ver, vámonos aquí. Vamos a hacer el colorcito. Este es listo, ya. 11.28. 11.28 minutos. El segundo. 0,54 horas. 0,54 horas por 6 estaría dándose 32,53 minutos. 32,53 minutos. ¿Y cómo estaríamos con California Highway? 0,19 horas por 60. 11.40. Ya. Entonces, a ver, observaremos aquí que la similitud que tengo entre Kirpich y California Highway es cercana, ¿no? Para los dos casos, ¿verdad? Acá estamos tomando una pendiente bastante fuerte, 10% es fuerte, y en el otro caso 1.8, ¿no? Entonces, la norma española yo la usaría solo como una referencia. Pienso que con Kirpich y con el Highway, con el California Highway, voy a seleccionar uno de los dos valores, ¿no? Descartando la norma española. Sin embargo, cuando hacemos un estudio, pues tomamos otras fórmulas más. En función de eso, ya el ojo experto del hidrólogo selecciona una de estas, ¿no? Y dice, a ver, si yo voy a asumir 25 minutos o 22 minutos, ¿no? Como un valor, no necesariamente un valor promedio, pero como un valor más representativo. A ver, yo estaba calculando aquí la pendiente del Choqueyapu. Obviamente sacando del Google nomás, ¿no? El Google nos da nomás con cierta aproximación la información. Vamos a medir el perfil. ¡Wow! El perfil es
3.578 en la cota inferior, 3.660. A ver, 3.578. Inge, Sí. no se puede ver el Google, Inge, está fijado en el point. Ahí está. 3.578 menos mi cota en la parte superior, 3.660. He recorrido 82 metros y la longitud, fíjense, es, bueno, mejor voy a ver en la tabla aquí. Aquí en la tabla es en medidas en kilómetros, en metros. 1.648, 82 metros entre 1.648 dividido por 100, 5%. 4,98%, o sea, 0,097%. Imagínense, y el Choquequirao es una torrentera tremenda, ¿no? Estamos hablando de 5% de pendiente. La pendiente que hemos calculado es una, realmente, como decimos, una aguacera, ¿no? 10% es fuerte. ¿Ya? Bueno, entonces, ahí para que tengamos una idea del tema. Y también para que ustedes puedan aplicar algunas herramientas que son de utilidad. Caso distinto, cuando nosotros nos encontramos con fórmulas para el tiempo de concentración en regiones llanas. ¿Qué pasa en regiones llanas? Justamente los tiempos de concentración se hacen mucho más grandes, ¿no? Mucho más pesados en cuanto a cómo va a escurrir una gota de agua. Imagínense pendientes del orden, en el Beni, pendientes del orden del 0%. A ver, volveremos a ver en el Google, vamos a jugar un poquito. En nuestro Google de antes, cuando yo era estudiante, nuestro Google eran las cartas del IGM, las cartas geográficas. Y ahí calculábamos a manija, ¿no? Aquí, en cambio, estas herramientas, las herramientas SIG, etcétera, nos permiten calcular pendientes, igual, diferentes elementos, ¿no? No necesariamente pendientes. Por ejemplo, vamos a tomar una pendiente promedio del Mamoré, que no es la pendiente, porque fíjense, el Mamoré tiene muchos meandros, ¿no? Pero ahí vamos a tomar, a ver, ese pendiente, vamos a guardar, vamos a decir aquí Mamoré, un tramo del Mamoré, y aquí vamos a ver su perfil de elevación. Wow. Claro, imagínense, estamos haciendo un corte, observen, ¿no? La diferencia. Es brutal. Mi punto inicial está en la 148, mi punto final está en la 144. Digamos que el punto más bajo es este, 131, y mi punto más alto aquí, 148. Suponiendo el 148 menos 131, imagínense, 148 menos 131, el desnivel sería 17 metros y la distancia, ¿cuánto era? La distancia en metros son 161.000 metros. 488 dividido, ¿no? Por 100, 0.0, no. He hecho un cálculo mal. Aquí tengo mi punto más bajo, dijimos 131 y el más alto 148. 148 menos 131
dividido en 361.488. No, sí, realmente es una caballada. 0.0004. Si eso lo multiplico por 100 es 0.001%, ¿no? Si imagínense, la pendiente es realmente ínfima, ¿no? Es realmente ínfima, son pendientes bajísimas. Comparado con un 2%, pues esto es nada. Y así es como escurre el agua en el Beni. Por eso es que las inundaciones que se dan allí son tremendas, ¿no? Son tremendas. A ver, calcularemos entonces para ese escenario con los datos que hemos trabajado en la anterior lámina. En la anterior lámina dijimos L1225, S18, solamente para comparar. Entonces dijimos, me van a ayudar ya, L dijimos, nos pide la pendiente, tengo la pendiente en metro, me pide el coeficiente de escurrimiento o de escorrentía y la longitud en kilómetros. Tengo todo para calcular la Federal Highway. La fórmula de ISAR, editada en 1946, me pide longitud, me pide pendiente media del cauce, me pide la intensidad media de la lluvia, me pide el coeficiente de escorrentía. Esta la descartamos porque me está pidiendo intensidad y yo quiero calcular la intensidad a partir del tiempo de concentración. Entonces, chao. Morgali y Linsley me pide longitud, me pide pendiente, me pide coeficiente de Manning, me pide intensidad. Entonces, igual, esta la descarto. Entonces, nos quedamos con la fórmula de la Federal Aviation Agency, es decir, con la fórmula de la FAA. Y calculamos qué pasa, ¿no? Vamos a asumir un coeficiente de escurrimiento de cuánto, digamos, C va a ser 0,70, ¿no? No sea muy bajo ni tampoco muy alto, y con este valor voy a calcular. Entonces, en el primer caso voy a tener 123.72 que multiplica a 1.1 menos 0,70 por L en metro, en kilómetros, entonces por 1.225 dividido entre 100 por la pendiente en metro a metro, entonces entre 100 por 1,8 sobre 100, y eso elevado a la 0,33. Y vamos a considerar un segundo caso de un ejercicio con la pendiente que hemos calculado. 0.01 cada 100. Y va a ser lo mismo, 123,72 por 1,1 menos 0,70 por 1.225. Todo esto dividido entre 100 por 0.01 sobre 100 elevado a la 0,33. ¿Cuánto me da en el primer caso y cuánto me da en el segundo? Ya. Y en el segundo, 250.36, ¿no? Interesante, ¿verdad? Es decir, en una cuenca de concentración en regiones llanas, con una pendiente de 1.8, me está calculando 45 minutos. Si comparo con la anterior, yo tendría, fíjense, una diferencia grande, porque tenía 22, 28 metros, y me está coincidiendo los 45 minutos con la norma española. Ahora, calcularemos la variación que nosotros hicimos aquí con la pendiente de, aquí hicimos con 10%, ¿no?
10 sobre 100, ¿cuánto me da? Y la de abajo también, ¿cuánto me da con la misma pendiente de 001? ¿Cuánto me da en el caso? Perdón, ya la tenemos, 250-36. ¿Cuánto haría con ese 10 sobre 100? Solamente para verificar si se me acerca a la norma española. 25.62. ¿Más fuerte? 25.62. 25.62. Vámonos acá. Ya no se acerca tanto, ¿no? Porque tenía 11.28, 11.40, la española 32.53 y aquí tendría 25.62, como que no cacha, ¿no? Entonces, esta es la más real. Imagínense, 250.60 minutos en horas, ¿cuánto representa? .17 horas, ¿no? Entonces, una gota de agua va a recorrer 4.17 horas con esta mísera pendiente, 0.01%, ¿no? Entonces, este es más creíble. Así que mucho cuidado cuando ustedes vayan a trabajar en su proyecto, pues tienen que verificar en qué zona están. Si están en una zona llana, pues chicos, ya de cajón FA, ¿no? Y si tienen alguna otra en la bibliografía de la materia de hidrología, otras fórmulas, igualmente siempre trabajen con más de una para poder evaluar, digamos, similitudes y diferencias, como hicimos en este caso de regiones con pendientes, ¿no? No se queden con una sola, porque ahí sí podríamos cometer errores groseros, ¿no? Errores groseros. ¿Alguna pregunta que tengan? Esta parte me interesa mucho que la vean con detenimiento, porque es clave, ¿no? Es decir, si se equivocan en esto, pues lo demás también les va a fallar. ¿Cómo estamos? Bueno, si no hay más preguntas, aquí vamos a mencionar un poquito con relación a las condiciones de flujo. Hoy día les voy a pedir que nos extendamos un poquito porque nos va a interesar terminar la parte de drenaje lo antes posible para poder dedicarle un poco de tiempo al pavimento, aunque lo están viendo con bastante intensidad con el ingeniero Arteaga. ¿En qué parte están en la cátedra de teoría? ¿Qué están viendo en este momento? ¿Qué han visto la última clase? Hola. ¿Por qué me obligan a llamarlos por su nombre a cada uno? A ver, ayúdeme. Cruz Prado, Cristian José. Atento, Cristian José Cruz Prado, ¿estás en la clase? Sí, ingeniero. La última clase no pasé, ingeniero, con el ingeniero Arteaga. Ya, ¿y la anterior? Voy a ver, ingeniero, mis apuntes. Camila Calcina. Ya están viendo diseño de pavimentos. Ok. Bueno, eso me interesaba un poquito para medir también nuestro tiempo, ¿no? Bien, a ver, por ejemplo, en este gráfico, ¿qué tenemos? Tenemos condiciones de flujo A y condición de flujo A que dice, y estoy trabajando, evaluando la misma cuenca. Estoy evaluando la misma cuenca, tengo la misma duración, tengo la misma infiltración en la cuenca, pero tengo distinta intensidad. ¿No es cierto?
tengo distinta intensidad. Entonces, en ese caso, fíjense cómo se comporta el flujo de agua en una lluvia de la misma duración, con la misma cantidad de infiltración y una intensidad distinta. Cuando yo tengo una intensidad menor, fíjense, el caudal que va a escurrir va a ser menor que cuando tengo una intensidad más alta, ¿no? Es decir, tengo una intensidad baja y tengo una intensidad alta. La diferencia va a estar en función de la intensidad. El delta de la intensidad me va a definir un delta del caudal. En las condiciones de flujo B, para la misma cuenca, digo, tengo la misma infiltración, tengo la misma intensidad, que está variando mi duración. La duración es diferente, entonces fíjense, va a durar menos, aquí va a durar más. Entonces mi lluvia de mayor duración, con la misma intensidad y con la misma infiltración, me va a acumular mayor cantidad de agua, me va a dar un caudal mayor, mientras más larga sea mi lluvia, ¿no? Fíjense, hasta aquí tengo el tiempo 1 y en este otro caso el tiempo 2 corresponde a la segunda lluvia. Tengo distinta infiltración. La línea roja me muestra alta infiltración, la línea azul baja infiltración. Cuando tengo alta infiltración, aún con la misma intensidad y la misma duración, como hay infiltración alta, pues el caudal va a ser menor cuando tengo una alta infiltración con respecto a cuando mi infiltración es más baja. Aquí, bueno, cuando tengo diferencia de tamaños de la cuenca, pues obviamente mi cuenca A, que es más grande que mi cuenca B, obviamente me va a otorgar caudales mayores, ¿no? Una cuenca más pequeña. Entonces, son controles que ustedes tienen que hacer. A ver, aquí me interesa mostrarles algo muy interesante con relación a la infiltración. Vamos a buscar, vámonos al Google. Esto de la infiltración es algo muy interesante también, chicos, que podríamos no darle pelota. No sé qué pasa, no levanta mi Google. A ver, otra vez. O está oculto. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Gracias. Estaba oculto mi Google, perdón. Ahora sí voy a volver a presentar. Se me había perdido la presentación. Share. Ya, a ver, esta es una experiencia propia. No es de manual, de libro, nada, sino es algo que a mí me ha tocado experimentarlo en un proyecto que llevé a efecto en la República de Haití. Vámonos a la isla, aquí está la isla. Y yo fui el gerente del diseño de la carretera Croix de Bouquet hasta Fonds Parisien. Es la ruta que une la capital de Haití, que es Puerto Príncipe, hacia la República Dominicana. Entonces aquí está Fonds Parisien. Fonds Parisien es una zona fronteriza. Y bueno, por aquí más o menos cruzas tú la frontera y te vas a Malpaz. Malpaz, te cruzas aquí el control fronterizo y estás en la República ¿cómo se llama esta? Como les dije, Haití y
Ay, se me fue, República Dominicana. Bien, a ver, la ruta empieza en Croix de Bouquet, distrito de la Croix de Bouquet, y sigue esta ruta, por donde está la manito. ¿Ya? Entonces, aquí se produce un fenómeno muy interesante de la infiltración. Fíjense, esta es la montaña. Si alguien lo duda, vamos a hacer un ruteo aquí. Vamos a empezar en este punto, por decirles algo, y vamos a sacar un perfil hasta ahí. Y bueno, entonces perfil aquí. Lo grabamos. Y vamos a ver el perfil de elevación, ¿no? Efectivamente, se dan cuenta, ¿no? Chaca ahí. Entonces, ahí está el punto alto. Vean cómo se mueve el cursor. De la alta montaña llego hasta la llanura, ¿no? Y voy bajando más y puedo llegar al lago y sin problema. Pero lo que quería mostrarles es esto. Fíjense lo que pasa. Aquí está la cuenca, la montaña. Fíjense el ancho del río aquí, ¿no? Es un río que tiene su buen caudal. Y lo mismo si nos venimos a este otro río. Igualmente, ¿no? Se dan cuenta que tiene un ancho importante. Bueno, aquí se bifurca. Aquí continúa en la planicie. Pero fíjense, ¿qué pasa con el río? ¿No? Aquí ya como que se perdió el río. Y aquí este otro río igual, vean, tengo aquí, llego a Carrefour Bush, llego a Bonnet, aquí hay una elevación en Bonnet, y del Carrefour Bush no hay río. ¿Qué pasa con el río? ¿Qué pasa con las aguas que vienen desde la parte alta de la montaña? ¿Qué creen que sucede, señores, señoritas? Este es un fenómeno típico de infiltración, pero de gran escala, ¿no? Entonces, toda esta agua se va infiltrando a través de este suelo. Y de alguna manera termina alimentando el lago, ¿no? Tank Sumatra. Es muy interesante este fenómeno. Entonces, claro, obviamente, de cualquier forma, aquí se calcula el caudal y se diseñan los puentes. Nosotros tenemos, bueno, hemos diseñado y calculado, fíjense, aquí tenemos un puente importante, ¿no? Un puente importante y se cuida de que las dimensiones pues puedan atender crecidas relativamente fuertes, de lo contrario podrías tener algún problema. El gran evento que se da en toda esta región del Caribe es durante los famosos huracanes, ¿no? O sea, en un huracán el agua que escurre en todo este cauce, por ejemplo, es tan brutal la cantidad de agua que el agua viene y arrasa, ¿no? Por eso también es que cuando hay un huracán o una tormenta tropical en esta región, termina causando mucho daño a la población civil. Y acá tenemos otro puente que igualmente está calculado hidráulicamente para el ancho, etcétera, ¿no? Pero fíjense, aquí el cauce cruza, llegas por aquí y miren, ahí se perdió. Ahí se perdió el cauce, se perdió el río, ¿no? Se perdió el río, bueno, por aquí aparece, y finalmente el agua se va concentrando en esta laguna. Bien, entonces es un fenómeno interesante que hay que considerarlo, más o menos donde podemos tener un caso similar precisamente en Lipes tenemos un caso similar, donde hay una infiltración muy grande y tenemos un río, por ejemplo, que vamos a dibujar aquí.
tenemos un río, digamos, nuestro ferrocarril venía y hacía, por decir una cosa así, y el río venía y así. Entonces, en esta parte alta el río era ancho, acá también. Acá el río era una pena y aquí era una quebradita mínima, ¿no? Claro, haces el cálculo hidráulico y aquí tienes un caudal poderosísimo. Si tú consideras los aportes y todo, aquí tendrías un caudal 2, que en la lógica tendría que ser mayor que el caudal 1. Acá más todo el aporte deberías tener un caudal 3 que sea mayor que el caudal 2, mayor que el caudal 1. Y aquí un caudal 4 que sea mayor que todos. Pero la verdad que era al revés, ¿no? Mi caudal 1 era mayor y aquí el agua era mínima, ¿no? Entonces el ancho aquí obviamente era importante y a medida que ibas llegando hacia adelante, el ancho del cauce era cada vez más pequeño, ¿no? Infiltración, ¿no? Entonces el Lipes, por ejemplo, en esta zona particularmente teníamos la capa vegetal muy delgadita, donde acá había fundamentalmente yareta, muy poca yareta, pero había todavía algo, había tola y algunas otras especies vegetales. Y abajo había una capa de arena, luego una capa de grava, era una esponja. Entonces cualquier ruptura que había de la capa vegetal, de la cobertura vegetal que tenías aquí, que podría impermeabilizar un poquito, lo que pasaba, el agua llegaba y se entraba, pues, ¿no? Y en el cauce del río con mayor razón, porque ustedes saben que en el cauce del río no hay materia vegetal o una cobertura de materia vegetal. Entonces, claro, llegaba el agua, se encontraba ya con estos estratos y el agua se infiltraba, se perdía. Y alguna que excedentaria, digamos, llegaba a pasar por la superficie y generaba este cauce pequeñito, ¿no? Son cosas curiosas y que, chicos, cuando hagan su evaluación el día que les toque hacerlo, pues aquí sí les digo, si el ingeniero no viene a caminar y recorre estos lugares y no los visita, etcétera, no es ingeniero de drenaje, ¿no? No lo va a hacer nunca. Va a ser ingeniero de ArcGIS, ingeniero de, no sé, pues de programas, pero el hombre tiene que venir y tiene que conocer el lugar y vivirlo, ¿no? Tiene que vivirlo. Bien, hoy día terminaríamos aquí. No sé si tienen alguna pregunta, algo que ayude a enriquecer la clase. ¿Qué vamos a ver la próxima clase? Vamos a ver cuencas. Y básicamente el cálculo de cuencas. Vamos a elaborar los cuadros. Y con base en esta información ya vamos a tener condiciones, pendiente media, longitud, etcétera, de calcular tiempos de concentración ya para ejemplos específicos, ¿no? Que les va a ayudar para su proyecto. Bien, si tienen alguna pregunta, aquí estaría contento de responder. ¿No hay preguntas? Ingeniero, tal vez una dudita, ingeniero. Adelante, Gastón. La clasificación del suelo que lo hemos visto para el anterior proyecto, ¿afecta como tal? Si es mala o buena. ¿En qué sentido? Me gustaría que me aclares un poquito la pregunta. No sé si la clasificación del suelo es malo, podría haber más infiltración, tal vez. Y en caso de que ya, muy bueno. Ahora sí te entiendo. Es decir, más que malo el suelo, tendríamos que decir la clasificación en términos de permeabilidad. Exactamente, de qué tipo de suelo está hablando. Por ejemplo, tú podrías tener lo que les comentaba en Lipes, ¿no?
Si yo tengo una capa, digamos, que me impermeabiliza el suelo, pero abajo tengo arena y más abajo tengo grava. Entonces, y aquí tengo una ruptura por algún motivo, todo el agua se va a infiltrar cuando este suelo sea un suelo altamente permeable, como puede ser una arena. Y si la quieres clasificar la arena, normalmente va a estar con una 3 y acá una grava más abajo, que si la quieres clasificar la grava, tendría que ser un suelo tipo A1A, incluso A1B, ¿no ve? Entonces, en cambio, si es un suelo malo, o sea, malo en términos de pavimentos, como una 6, o en términos de estabilidad de una plataforma, una 5, estos suelos más bien son impermeables, ¿no? Entonces, si tengo suelos A5 o A6, no voy a tener problemas de infiltración. En cambio, si tengo estos otros suelos, sí voy a tener infiltración y alta infiltración. No sé si quedamos claros ahí, Gastón. Sí, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Como ven, con las preguntas la cosa mejora, ¿no? Ok. Ingeniero, va a disculpar. Participación, sí. ¿Podría anotar, ingeniero, por favor? Voy a, justo, gracias por hacerme recuerdo. Vamos a apuntar a los que han participado. ¿Dónde está mi planilla? Aquí está mi planilla. A ver, ¿quiénes participaron hoy día? Dije, yo le he dictado varios resultados. Soy Burgoa Torricos. Muy bien, Burgoa, sí. Reconozco la voz. El Gastón también ha participado. Después había un compañero que tenía su micrófono que estaba a media asta, pero que también participó. ¿Quién es? Inge Cáceres también le dicté igual algunos resultados. Sí, correcto, Cáceres. ¿Alguien más? ¿Una dama? ¿Participaba una dama? Calcina Malco Camila, ya, muy bien, señorita. ¿Quién más? Dije yo solamente un resultado le dije. ¿Nombre? Carlos Hinojos. ¿Ya has dado bien tu resultado o estaba mal, Carlos? Estaba bien, tengo también los demás verificados. Muy bien. ¿Quién más? Oscar. ¿Perdón? ¿Nombre? Leaños, Eric Inge. Leaños, porque Eric, sí, señor. A ver, Oscar Condori, José Luis Colque y Marco Antonio Paza no se han pronunciado. Tampoco la otra señorita que está de invitada. ¿Dónde está la señorita? A ver, ¿dónde está? Disculpe, ingeniero, ¿me logra escuchar? Sí, escucho. Ingeniero, no sé por qué, pero me llamó y me puso su ojo y yo le estaba respondiendo a Inge y no se escuchaba en todo momento. Ahorita acabo de cambiar dispositivo para poder hablar con usted. Chura Centeno, ingeniero. Chura Centeno. Sí, le estaba hablando y usted no me escuchaba, ingeniero. Qué raro, porque yo escuchaba a todos. Sí, ingeniero, le estaba hablando, porque usted estaba preguntando incluso de la curva IDF y le estaba queriendo responder y no me escuchaba, ingeniero. Ya, listo. A ver, Marco Apaza, José Luis Colque, Oscar Condori, tienen que participar más, ¿no? No los he visto participar. Sí, ingeniero. Inge, ¿me escucha? Disculpe. Sí, diga. Ahora sí, cambié también de dispositivo. Ahora estaba con la computadora y no me podía escuchar. Le respondí varias veces y puse en el chat también que estaba en la clase. No, a usted le he vuelto a llamar después y tampoco me ha respondido. Le respondí y le dijeron que me escuchaban, pero usted no me escuchaba y le volví a escribir en el chat. Yo le llamé 2 veces en 2 oportunidades diferentes. Sí, ingeniero, estaba en toda la clase. Tengo también mis cálculos y no sé, le puedo mostrar también.
Ahorita cambié de dispositivo porque lo cambié a mi celular. Bueno, deben asegurarse de tener los dispositivos, ¿no? Porque lo que pasa es que lamentablemente, pues, si no están atentos en la clase, es una muy mala señal, ¿no? Sí, como ve, no me ha faltado ninguna clase. Creo que puede corroborar también eso. Ok, bueno. Bien, nos veríamos entonces en nuestra próxima clase, ¿ya? Hasta ahora no tengo ninguna consulta acerca del proyecto de drenaje, ya tienen que empezar a trabajarlo. Ya tienen el material, entonces empiecen a verlo con detenimiento. Les he enviado bibliografía que es muy importante. A ver, ¿estoy compartiendo pantalla o no ahorita? Creo que ya no. A ver, vamos a compartir pantalla. La lista Excel está compartida. Ah, sí, ¿estoy compartiendo la lista? Sí. Entonces vamos a compartir esto. Ayer les he puesto bibliografía de drenaje. Este documento, la guía para planificación, es de lectura obligatoria. ¿Ya? Vamos a hacer un control de lectura, un sabe no sabe, así rapidito, donde voy a tomar, por ejemplo, una frase, digamos, las cuencas largas y angostas siempre han sido consideradas, ¿no? Ya, listo. Falso, verdadero, ya, falso, verdadero, ¿no? Sí, diferentes criterios que están aquí. A ver, este documento es muy importante porque nos da, es un documento clásico, antiguo, del Ministerio de Obras Públicas de Argentina. En realidad es una traducción de un documento americano y mejorado y actualizado, no actualizado, digamos, adaptado a las condiciones de Argentina, ¿ya? Podríamos hacer uno también para nuestras condiciones, pero este es un documento que vale la pena leerlo. Hay muchas ideas, hay muchos elementos conceptuales que me interesa que ustedes los capitalicen. Después, ¿qué otro material les he puesto? El manual de drenaje de carreteras de la ABC. Bueno, creo que no necesito mostrárselos. El plano de obras tipo. ¿Este plano les han dado antiguamente, antes en alguna materia o no? Este manual. Señoritas jóvenes. No, Inge. No, ya. Fíjense, es un conjunto de planos que nos dan ideas. Por ejemplo, aquí cómo escalonamos un terraplén para lo que llamamos la traba, ¿no? Del material, tenemos alcantarillas circulares, rectangulares, hay muchos elementos que es un compendio interesante, ¿no? Tampoco es la Biblia, ojo, estos son manuales, ¿no? Y lo interesante, por ejemplo, que aquí nos están dando incluso rendimiento de materiales, ¿no? Por ejemplo, cuánto de acero va a entrar en cada elemento. Por ahí hemos detectado algunas fallas, pero mínimas, ¿no? Es decir, tú puedes, está mal, no está mal. O sea, hay un errorcito que por ahí está. En algún momento también ustedes podrán identificar otro. Pero en general es información general muy importante que tomen nota, no solamente para su proyecto, sino para lo que les toque hacer adelante. Después hay otro documento, obras complementarias de drenaje. Este documento está extraído del libro de Vías Terrestres de Rico y del Castillo, un compendio sensacional para el diseño de carreteras, para toda la conceptualización de esta parte precisamente que estamos viendo. Luego hay otra parte que dice flujo de agua en el suelo y es un apéndice, una conceptualización también de la teoría del flujo de agua dentro del macizo, ¿no?
Este es un poco más específico para subdrenes. Yo aconsejaría que lo lean. Este no va a tener carácter obligatorio de lectura, pero va a ser importante. Los que lean van a entender mejor. Este otro que sí va a ser de carácter obligatorio cuando veamos subdrenes, ¿no? El subdrenaje en las vías terrestres. Los autores son los mismos y aquí hay elementos igual muy importantes, muy interesantes, y hay muchas imágenes que ahora las he rescatado para la clase y elementos para diseño de filtros. Alguien dirá, pero ingeniero, ahora esto ha cambiado. Sí, pero aquí están conceptos muy, muy importantes, ¿no? Y en realidad lo que ha cambiado es que algún investigador ha creado otro tipo de fórmulas y perfecto, ¿no? Sin embargo, conceptualmente las cosas siguen siendo muy similares. Este es un libro clásico. Ay, me he salido. Y finalmente, obras complementarias de drenaje. Wow, dice que no se puede. Vamos a ver qué ha pasado. Si pueden abrirlo ustedes, bueno, será enhorabuena. No sé qué pasó con esta vista, algo pasó. Obras complementarias de drenaje, estudios geotécnicos. Ya, este tiene que ver con la geotecnia. Pero fíjense, es material importante. Para la hidráulica no les voy a subir a 20 Show o a otros manuales de otros investigadores, ¿no? Que ustedes tendrían que ya tenerlo en su clase de hidráulica. Por lo tanto, acá es información relativa a la aplicación en carreteras fundamentalmente, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase, una leída completa de la guía para planificación, el documento 1. Listo, jóvenes, sería todo de mi parte y ahí tienen el material. Yo voy a seguir subiendo ya lo que resta de la clase para que podamos avanzar con la hidráulica también. ¿Ok? ¿Cómo estamos? Entendido, Inge. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Les agradezco la atención. Tienen que tener su merecido descanso ahora. Los he llevado casi 40 minutos más. Vale la pena. Pero espero que le saquemos todos provecho, ¿no? Ya, nos veríamos el próximo miércoles. Saludos para todos. Hasta luego, Inge. Chao, chao.